Esto es mucho más que un reloj. Su mástil de acero pesa 50 toneladas y mide 46 metros. Se encuentra en una plaza semicircular que tiene las marcas horarias necesarias para que el minutero marque correctamente la hora. Nos acercamos a descubrir el reloj solar más grande del mundo junto a su autor, Juan Antonio Ros. Zaragoza necesitaba algún hito cultural y también formativo y que tuviera vínculos con temas de sostenibilidad y progreso, y una serie de particulares pues unificamos criterios y esfuerzos para donar a la ciudad esta pieza que reúne todas esas características. Desde hace 100 y pico años el reloj considerado más grande del mundo está en la India y recibe 800.000 visitas al año. Y hay algunos relojes realmente grandes en el mundo, pero este es superior en dimensiones a todos ellos. Y esta pieza tiene 50 metros de largo, prácticamente, y la altura desde el suelo, la elevación es unos 31 metros y pico, y por 1,5 metros o 2 es por la que es el más grande del mundo. Bueno, esto lo llamamos el dial de suelo, hay 3.000 marcas, es un dial de acero inoxidable, y tenemos marcas de minuto, resaltamos los cuartos de hora, y marcas de 15 segundos. Podemos leer la precisión del reloj con una estimación de 4 o 5 segundos. El lado derecho de la sombra por la tarde nos marca la hora y por la mañana nos lo marca el lado izquierdo de la sombra. Ahora serían las 4, 50, 51 y cada una de estas marcas son 15 segundos. A un día como hoy habría que añadirle las 2 horas que el gobierno tiene establecida la hora civil con respecto a la hora solar, que es la que marca el reloj como es natural. El reloj marca las 4 y 52 van a ser ahora, pues serían las 6 y 52. Sí que es verdad que para nosotros fue un orgullo porque que un reloj de récord Guinness se establezca en nuestro perímetro del barrio es algo maravilloso, y tenerlo aquí es magnífico. Personas del barrio, y que esto va dentro del interés y la capacidad cultural de cada uno, que no ven más que un hierro oxidado. Los conocimientos científicos que están acumulados en esta saeta y en todo su entorno son tales que es para estar hablando durante muchas horas. Mucha gente que pasa por aquí, que está pasando por aquí, no sabe ni lo que es. Dicen que es un trozo de hierro ahí plantado de mala manera y no saben ni lo que es. Y estamos hablando del reloj solar más grande del mundo. Pues, lo que queremos es difundirlo, ¿no? Que la gente vea, cuando pase por aquí se enorgullezca de que tenemos un récord Guinness en Zaragoza, y tenemos un récord Guinness aquí en Vadorrey, que podemos presumir del reloj solar más grande del mundo, y que bueno, pues que tenemos que estar sacando pecho de que somos una ciudad que apostamos por la cultura, por la astronomía, por la ciencia, y que lo tenemos al alcance de la mano.